día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Activando la Historia del proyecto institucional Historia Activa de nuestro Colegio Inglés Católico La Serena, guiado por el Departamento de Historia principalmente. Nos encontramos en el capítulo número 16, con un invitado especial, que ya voy a presentar en un momento más. Nos acompañan los panelistas que como cada miércoles principalmente nos aportan con sus preguntas, análisis, como el profesor Miguel Ángel Rosell, de Filosofía y Religión de nuestro colegio, profesor de Historia Rodolfo Carrasco, y la Miss de Historia también, Claudia León. Hoy día nos acompaña un Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, con el cual tenemos el gusto de poder realizar una conversación. De quien les hablo es el profesor Manuel Antonio Garretún, Premio Nacional de Humanidades 2007, profesor titular de la Universidad de Chile, licenciado en Sociología de la Universidad Católica, doctorado en Ciencias Sociales en París, Francia, una vasta trayectoria a cargo de centro de estudio, dirección, coordinación, decanos, ¿cierto? Asesor y consultor de diversas instituciones de nuestro país a lo largo principalmente de los últimos 30, 40 años. Ha enseñado en universidades nacionales y extranjeras, en pregrado y posgrado, varios premios relacionados con su aporte y compromiso de la profesión del desarrollo de lo que es la sociología, temáticas de investigación, universidad y sociedad, políticas públicas, demandas sociales, procesos políticos, autoritarismo, Estado, democracia, actores sociales, entre muchos otros. Varias de sus obras, más de 40 libros, voy a nombrar solo algunos, en este caso, Integración Nacional y Marginalidad, Análisis Conyugal y Procesos Políticos, Las Ciencias Sociales en Chile, El Proceso Político Chileno, La Unidad Popular y el Conflicto Político en Chile, Dictaduras y Democratización, Escenarios e Itinerarios para la Transición, entre muchos otros títulos y publicaciones de nuestro invitado de hoy. Profesor, bienvenido a nuestro programa, muchas gracias por aceptar la invitación, muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a su disposición. Bien, profesor. Vamos a comenzar con una primera pregunta que nos va a dar el contexto de lo que vamos a conversar hoy día, que es referente al Chile desde los años 90 hasta la actualidad, principalmente en distintos ámbitos y aspectos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos catalogar, o cómo lo podría catalogar usted, estos 30 años posteriores al retorno de la democracia desde el ámbito político, profesor? Es una descripción más bien general. Bueno, yo creo que lo primero a señalar es que vivimos en lo que podríamos llamar la época postdictatorial o de recuperación de la democracia política, pero en la cual lo central, a mi juicio, y por eso quiero evitar, no quiero entrar en esa discusión, pero quiero evitar el concepto de transición. No estamos en transición, la transición terminó, duró exactamente desde el 5 de octubre en la noche del 1988 al 11 de marzo de 1990, pero fue un proceso por el cual se pasa de una dictadura a un régimen democrático incompleto. Y lo que tenemos de ahí para adelante es una democracia incompleta que tiene como características, yo diría, fundamentales, el que, a diferencia de otros países que vivieron dictaduras semejantes a la dictadura militar chilena, el sistema económico-social era enteramente heredado de la dictadura. Se trató de una dictadura
refundacional o fundacional que generó nuevas bases de organización económica, social y cultural en toda la sociedad. De modo que lo que pasa en la vida de la gente, a diferencia de lo que pasa en Argentina, en Brasil, en Uruguay, tiene directa conexión con lo que hizo la dictadura. En el caso chileno, no. En el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, no fue así. Lo que pasa en las vidas de la gente, dejando de lado todo el problema de la violación de derechos humanos y los crímenes y asesinatos y desapariciones, no tiene nada que ver con la vida de la gente. La vida de la gente no tiene que ver con la dictadura. En cambio, en el caso chileno sí, y ese es el dato central. Ahora, ese orden económico, social y cultural, que se expresa en, todos sabemos, en salud, en educación, en pensiones, en las relaciones de trabajo, en la organización territorial del país, etcétera. Es decir, en todos los planos de la vida social y de la vida cotidiana se expresa la obra de dictadura. Y eso está, de alguna manera, cristalizado, consagrado, normativizado a través de una constitución, que es la constitución impuesta por la dictadura. Entonces tenemos un orden económico, social y cultural que tiene una constitución o una normatividad o una institucionalidad que hace imposible cambiarlo. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos democráticos? Lo que hicieron los gobiernos democráticos fueron obras, a mi juicio, sin duda significativas. Por un lado, lo que hicieron fue, devolver parte de la democracia a Chile, terminar con la dictadura después del plebiscito. Pero a su vez realizaron transformaciones muy importantes que mejoraron las condiciones de vida de la gente y las condiciones de vida de los sectores populares, a dos grandes precios. Uno, la corrección del modelo económico-social y las transformaciones realizadas no superaron ese modelo económico-social y por lo tanto al no superarlo, si bien lo corrigieron, lo consolidaron. Y lo segundo es que el mejoramiento de las condiciones indudable. Se pasa de un 50% de pobreza a un 12%, medida de la misma manera. Otra cosa es la pobreza multidimensional, pero hablamos de la pobreza económico-social. Se pasa de una sociedad de $5.000 a una sociedad de $20.000 per cápita, etc. Es evidente que hay, sin duda, un mejoramiento, pero, como decía, el segundo precio que se paga es que eso se hace a un costo muy alto de endeudamiento, de desprotección de la gente. Ahora, la característica que tenía el sistema político heredado de la dictadura era la presencia de enclaves autoritarios, es decir, de elementos no democráticos presentes en la sociedad, en el régimen democrático, elementos de la dictadura presentes, además del legado económico-social, que entonces impedían la expresión de la soberanía popular. Y eso fue generando, y también uno podría decir, la incapacidad para resolver, para hacer las grandes transformaciones y la superación del modelo económico-social, todo ello fue generando un creciente distanciamiento entre la vida política e institucional y la sociedad y la gente. De modo que una de las características centrales de la historia chilena, y en esto ustedes se darán cuenta que yo tengo una cierta distancia de nuestro amigo Gabriel Salazar, una de las características centrales de la historia social y política chilena es la relación, la imbricación entre partidos políticos y mundo social.
Ello no significa que no hubiera exclusiones, que no hubiera desigualdades, pero no hay movilizaciones importantes en Chile hasta el 2006 o 2011 o 2012 que no pasen por una relación con el sistema de partidos. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Y con esto voy terminando esta parte. Lo que ocurre es que el estilo de gobierno que tuvieron los gobiernos democráticos, que tuvieron los gobiernos de la Constitución, independientemente de todas las transformaciones positivas que hayan hecho, significó una creciente elitización. Y esa elitización, esa cupularización de la política, debido a que precisamente el marco institucional no permitía hacer grandes transformaciones, fue haciendo que quizás por primera vez en la historia el pueblo, en términos genéricos, quedara sin el instrumento privilegiado de constitución que tenía, que era el instrumento político, los partidos políticos, preocupados de la administración de los gobiernos. Y se produce entonces esta separación que tiene un primer momento, un embrión, yo diría, el 2006, que tiene una explosión importante que ya revela la ruptura en el año 2011-2012, donde por primera vez hay una movilización social que crea su propio proyecto histórico, que lo recoge el gobierno de Bachelet, que lo devuelve a la sociedad en términos de programa de gobierno y que sin embargo vota menos del 50%. Ahí se ha producido ya la ruptura entre política institucional y sociedad. Y el estallido, entonces, es la expresión, yo diría, final de eso. Y el estallido, de alguna manera, termina y permite pensar que termina una época, que es la época que va desde los 90, desde el término de la dictadura, hasta ese momento, y apunta a otra época, que es la época de la construcción de un nuevo orden social y político, y para eso tiene incluso un mecanismo nuevo, surgido, curiosamente, paradojalmente, desde el estallido, pero realizado, acordado por la clase política que estaba separado del mundo social, y ese es el proceso constituyente. Y la pandemia pone un cierto suspenso en este proceso. Miguel Ángel, gracias, profesor. Profesor, considerando, digamos, nuestro Chile desde 1990 hacia el 2020, pasando por toda la situación que recién nos explica, la crisis del 2006, de la revolución de los pingüinos, la del 2012, el estallido social y esta situación de pandemia, ¿dónde podemos ubicar a Chile? ¿Como un país subdesarrollado, un país en vías de desarrollo, un país emergente? ¿Dónde podemos situarlo? A ver, yo creo que las clasificaciones que estábamos acostumbrados, mi generación y las generaciones, digamos, inmediatamente siguientes, hoy día han perdido una cierta capacidad de clasificar, de distinguir. Entre otras cosas porque el concepto de desarrollo cambió. Usted se da cuenta que si nosotros tomamos exclusivamente una dimensión del desarrollo, por ejemplo, el ingreso per cápita, entonces estaríamos en probablemente el país, de hecho entramos a los países desarrollados a través de los indicadores que usa la OECD. Somos parte de la OECD. Pero si usamos, por ejemplo, otro indicador de desarrollo de un país,
que es el tratamiento de sus pueblos originarios, de sus naciones y pueblos originarios. O, aunque esto no le guste a muchos, la resolución de los crímenes cometidos bajo la dictadura, o sea, el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos es parte del desarrollo. ¿Dónde estaría Chile? Usted se da cuenta que la sociedad chilena, la democracia chilena, estuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al Hitler chileno, ¿eh? Durante 8 años. Entonces usted puede decir, no me puede hablar de transición ejemplar. Entonces, yo creo que hay que pensar que en algunos aspectos nos acercamos a países desarrollados. Si pensamos en los temas de desigualdad, que son básicos, no hay desarrollo en el sentido que hoy día entendemos por desarrollo, si no hay una cierta cohesión social, si no hay un cierto, una igualdad en las múltiples dimensiones que tiene el concepto de igualdad. Yo diría que Chile es de los países más desiguales de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, por lo tanto estaría subdesarrollado. Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta que, yo no sé si iba a hacer referencia a la dimensión, por ejemplo, del medio ambiente. En términos del medio ambiente, no creo que nosotros podamos clasificar como país desarrollado. Para nada. En términos de modelo de crecimiento, un país puramente extractivista que condena a un tipo de trabajo determinado y que por lo tanto no genera la demanda necesaria al sistema educacional para esos puestos de trabajo, tiene un sistema educacional subdesarrollado, tiene un modelo de desarrollo subdesarrollado, aunque tenga un ingreso per cápita alto. Entonces, yo creo que nosotros estamos en este momento en una situación que no se podría clasificar, no es un país de extrema pobreza, es un país de extrema desigualdad, es un país de extrema vulnerabilidad en lo que es su cohesión como sociedad, si uno toma en cuenta la relación con los pueblos originarios. Entonces, mi impresión es que tenemos que redefinir el concepto de desarrollo y entonces pensar que tenemos un país como que está disparado en distintas dimensiones, que no se corresponde ese ingreso, nivel de ingreso per cápita y el nivel de consumo que tiene, y tiene un nivel de consumo que lo acerca a los países desarrollados gracias al endeudamiento. Pero ese nivel de consumo que tenemos habla, yo diría desde el punto de vista social, de un país extremadamente subdesarrollado. No sé si la respuesta es un poco desilusionante, pero yo creo que entonces lo que tenemos que pensar es no el desarrollo solo en una dimensión, sino este conjunto de dimensiones. Entonces, por eso digo, estamos en proceso de redefinición del concepto de desarrollo. El PNUD ha desarrollado, Naciones Unidas ha desarrollado el concepto de desarrollo humano como distinto al tema clásico del desarrollo. En unos recientes libros se redefinía el desarrollo en términos del concepto básicamente de dignidad. En la medida que el conjunto de población tiene niveles alto de dignidad, pero esa puede ser una definición puramente individualista, pero que al mismo tiempo tiene un sistema político que permite que las decisiones respecto a su destino
las tome el conjunto de la sociedad y no los poderes fácticos, y no los que tienen más poder. Entonces el concepto de desarrollo también alude al concepto de desarrollo político. La democracia es un componente de un modelo de desarrollo. Y Chile tiene una mala democracia. Y por lo tanto, desde el punto de vista del desarrollo democrático, no sería un país desarrollado ni un país en vías de desarrollo. Yo creo que estaría más cerca de un país subdesarrollado. Por lo menos hasta hace 3 años teníamos el sistema binominal. Pero eso hace que sea infradesarrollado. Rodolfo, Claudia. Sí, profesor, desde el punto de vista de esta desvinculación entre la clase política y las demandas de la sociedad actual, ¿qué ganamos y qué perdimos si queremos compararla con los niveles de participación política, por ejemplo, de los años 70? A ver, yo creo que esa será muy interesante pregunta. Estamos hablando de ese aspecto. Yo me remito a su pregunta a ese aspecto, porque evidentemente la sociedad de los 70 era mucho más pobre. Había mucho mayor pobreza, mucho mayor nivel de analfabetismo. No teníamos el nivel de acceso a la educación superior que tenemos hoy. Así que en ese sentido hemos ganado mucho. Pero si miramos ahora desde el punto de vista estrictamente político, yo creo que teniendo en cuenta hay que insistir, este nivel de exclusión que había, y teniendo en cuenta que la inclusión de la mujer a la participación política fue tardía y muy desigual, sin embargo, teníamos un sistema de representación mucho mayor que el que tenemos ahora. No existía lo que podríamos llamar una crisis de representación. Hoy día, ¿cuál es la expresión del estallido? A mí nadie me representa. En cambio, si usted va al periodo más polarizado que tiene la sociedad chilena, fuera de la época de la dictadura, que es el periodo 70-73, nadie le va a decir que no está representado. El pueblo en la calle es mi gobierno, o sea, se sentía representado por el gobierno al cual podía considerar que le estaba yendo muy mal. Entonces, desde ese punto de vista, la forma de organización y de relación que tenía el mundo político, para no hablar de la clase política porque nos mete en otra discusión, pero si lo hacemos en términos muy generales, podría hablar de clase política, pero yo prefiero hablar de las élites políticas o del mundo político. El mundo político institucional estaba directamente ligado con el mundo social. Estaba directamente ligado. Piense usted, a veces eso tenía un problema. El problema al revés. Piense usted que el conflicto que enfrenta la sociedad chilena entre el 70 y el 73 se caracteriza por una división de la sociedad insuperable. Si usted hubiera querido busquemos una comisión, se habría dicho en aquella época hombres, pero de hombres y mujeres buenas, que estén por encima de uno y otro, usted no habría encontrado. El Tribunal Constitucional, frente al tema principal, que es el del área de propiedad social, cuando se le plantea, meses antes del golpe,
se le plantea la cuestión de aceptar o no el veto presidencial a la propuesta que estaba haciendo la oposición, digamos, para nada menos que legislar sobre el área de propiedad social, que era el núcleo de la vía chilena al socialismo, el Tribunal Constitucional se declara incompetente. Es decir, ¿por qué? Porque estaba formado, empataba. Uno estaba en una posición, otro estaba en otra posición. Es decir, lo político atravesaba toda la sociedad. Entonces, uno diría, eso tiene un componente muy positivo. Independientemente que haya independentismo, que haya también apatía, pero tiene también un componente muy complicado, muy peligroso, muy riesgoso. Y es que si todo y cada una de las cosas pasa por la política, la sociedad queda dividida en los bandos políticos. Si además son representativos, usted tiene una polarización en dos. Antes la tenía en tres, digamos. Clases medias en el centro, clases altas y sectores dominantes con la derecha, sectores populares con la izquierda. En el periodo de la Unidad Popular, de algún modo es el pueblo, sectores populares, contra el resto, en que las clases medias se juntan con los sectores políticos. Entonces uno dice, ¿no habría sido bueno una cierta distancia entre lo político y lo social? No perdía relación como ahora, pero una cierta distancia. De modo que lo político no llegara, lo político llegaba hasta el seno del hogar, en que la familia estaba dividida y atravesada. Y si había que hacer una elección en la universidad o en un colegio, la pregunta era fundamentalmente no tanto por los méritos se medían en términos de a qué partido o a qué grupo político pertenece. ¿Me entiendes? Entonces, yo diría que si me obligan a elegir, me quedo con eso. Pero yo creo que eso era un componente muy complicado porque impedía, llega un momento en que no hay mecanismos institucionales legítimos para resolver el conflicto. Y entonces, cuando no hay mecanismos institucionales para recoger el conflicto, porque está todo atravesado por el conflicto político, entonces, ¿quiénes resuelven el conflicto? Los que tienen las armas. Por supuesto, como no tienen proyecto propio, apoyando a uno de los dos proyectos en pugna. No sé si algo le contesto de eso. Sí. Gracias, profesor. ¿Claudia? Profesor, usted mencionaba que la transición en realidad fue efectiva del 5 de octubre, ¿cierto? Hasta del 88 hasta el 11 de marzo del 90. Porque todos los presidentes que hemos tenido de los 90 han dicho que con ellos termina la transición. Por eso le quiero preguntar también por el presidente Patricio Aylwin, que con él decía que se iba a terminar, decía que era un presidente de transición, y por la frase que él apuñó y decía que en la medida de lo posible se iban a ir haciendo las reformas. Y le pregunto a usted si faltó un debate para ver qué era posible llegar a hacer. Es una excelente pregunta esa. Tiene como varios aspectos, ¿no es cierto? El hecho que cada presidente declarara que había terminado con él la transición, le revela que el concepto no sirve mucho. Porque si yo digo que estamos en transición y el otro dice, y después digo, terminó conmigo, pero llega el otro y dice, la transición no ha terminado. Entonces digo, y llega el otro y dice, ahora, con este acto que yo estoy haciendo, ahora terminó la transición. El 2005. Entonces uno dice, es un concepto
que es tramposo. Piense usted, ya que usted citaba, que un publicista del presidente Elwin, en agosto del 92, dijo: la transición se ha terminado. Sin consultarle al presidente, por supuesto. Era su ministro secretario general, no le consultó al presidente. Resulta que el presidente se vio obligado a decir: claro, la transición ha terminado. ¿Cómo iba a contradecir a tu ministro? Era el vocero, además. Entonces, en diciembre, viene uno de los ejercicios militares que hubo contra el presidente, contra alguna medida. Y entonces, el presidente dice: perdón, me equivoqué. La transición no ha terminado. Y dijo: ¿y cuándo va a terminar la transición? ¿Y cuándo terminó entonces la transición? No hay un consenso. Entonces, digamos una cosa. Esta es una batalla, debo decirle con toda franqueza, que yo tengo perdida. La perdí totalmente. Pero evidentemente, si uno quiere ser serio, vamos a llamarle transición a un periodo determinado que no puede ser de 30 años. Yo entiendo la transición del capitalismo al socialismo demore 100 años. O del orden feudal, ustedes son historiadores, al orden industrial, ¿no es cierto?, demore 100 años, 200 años. Y en ese sentido, me parece que poner las fechas que yo pongo, aunque insisto, es una pelea que he perdido, me parece mucho más correcto, adecuado y menos abusivo en el sentido de querer imponer mi propia definición de acontecimientos, de hechos, a otros que tienen otra definición de los hechos. Entonces, mejor, digamos, y hablemos del periodo postdictatorial, que yo llamaría de democratización incompleta. Ahora, la gran cuestión sobre su pregunta es los usos. ¿Por qué se usa el concepto de transición? Porque a todos les conviene. Y por último, yo diría que en algunos casos está lo que llamamos la trampa del éxito. Los gobiernos de la concertación ganaron muchas elecciones. Perdieron, ¿no? Perdieron votación, pero ganaron algo así como 19 o 20 elecciones. En 10 años, 12 años, habían pasado de una pobreza, como decía yo, del 50% al 15%. Habían mejorado el ingreso per cápita. Entonces, tenían un éxito enorme. Entonces, es obvio, cuando hay poca relación o se va perdiendo la relación con una reflexión crítica, por un lado, y con sectores sociales, y se va usted de alguna manera engolosinando en lo que puede hacer desde las cúpulas, usted va poco a poco gustándole lo que está haciendo. ¿Para qué vamos a cambiar lo que estamos haciendo si no hemos ido tan bien? Si hemos mejorado los índices de pobreza, si hemos mejorado los índices de crecimiento, si tenemos la desigualdad no anda tan bien, pero hemos aumentado enormemente los niveles educacionales, etc. ¿Para qué vamos a hacer cambio? ¿Para qué nos vamos a meter con la Constitución? Nos vamos a comprar. Entonces, se empieza. Yo no digo que se fuera neoliberal desde el comienzo, no lo era. Pero llama mucho la atención que el año 2002 haya un artículo del que había sido ministro de Hacienda del presidente Elwin, Alejandro Fauci, que dice: nosotros nos equivocamos en el juicio que hicimos en Pinochet. Por supuesto, condena total a los crímenes y violaciones cometidas, pero modernizó el país. ¿Se da cuenta? Los mismos que habían dicho en la época de dictadura que este era el modelo económico que más empobrecía el país, lo habían modernizado. Todos sabemos que no hubo ni una sola modernización, salvo la modernización financiera. Lo único en que Chile se modernizó fue financiamiento, digamos, el sistema bancario, con la tarjeta de crédito y todo lo demás. Todo el resto, el país se desmodernizó totalmente.
Pero entonces se produce esta especie de burbuja ideológica que impiden, es lo que llamamos la trampa del éxito. Ahora, los documentos hoy día muestran, incluso si uno estudia, si uno lee las cosas que escribía el principal arquitecto de esto, que fue Edgardo Benninger, él en un momento dice que ante la opción de poder cambiar el modelo económico, se corrían riesgos muy grandes y por lo tanto era mejor no hacerlo. Entonces, usted podría perfectamente haber tirado la raya más allá. Pongo el ejemplo del fútbol, que ha sido un elemento fundamental en la concentración de capital. Eso se podía perfectamente haber cambiado. No se quiso tocar eso. Se hizo una reforma tributaria muy débil. Se hizo una reforma laboral muy débil. Se hicieron esas cosas al comienzo, pero muy débiles. Que significaron al final empoderamiento de los sectores económicos que se habían beneficiado del modelo generado por la dictadura y debilitamiento de los actores sociales frente a ello. Profesor, ¿Sí? entonces entendemos que principalmente ese modelo neoliberal tan cuestionado de alguna otra manera se consolida con estos 30 años finalmente de una u otra forma, entendiendo con todo lo que se realizó. Para el ámbito de la Constitución, por ejemplo, sabemos que la última firma la hizo Ricardo Lagos, ¿cierto? Se ha intentado hacer alguna reforma. ¿Qué responsabilidad se le otorga a estos gobiernos de los 30 años, ¿verdad?, del retorno a la democracia en cuanto a lo que es el cambio constitucional? Estamos hablando hoy después de un estallido, ¿cierto? Que a lo mejor si no hubiese existido el estallido, posiblemente estaríamos esperando algún tiempo más para poder hacer estas votaciones que se van a realizar en octubre. Pero, ¿qué responsabilidad tienen cada uno de los gobiernos de estos 30 años en cuanto al cambio constitucional? Si es que en algún momento lo pensaron también hacerlo antes, pero concreto, ¿no? Reformas y que continúe ciertamente el modelo finalmente. Bueno, a ver, yo creo de alguna manera haberlo contestado. De partida yo soy totalmente contrario al juicio del tipo no son 30 pesos, son 30 años, porque eso es injusto, no son 30 años. Y los años de la dictadura, ¿no entran? O sea, es la dictadura la que genera el modelo económico-social. Entonces agréguele los 17 años de dictadura a los 30 años. Y diga, son 40 años, son 45 años de un modelo económico-social. Dentro de ese tiempo, los gobiernos de la Concertación hicieron cambios muy importantes. Pero esos cambios muy importantes, en la medida en que no cambiaron el modelo, lo corrigieron, mejoraron algunas, sobre todo mejoraron las condiciones de vida de los sectores populares, eso es innegable, a los precios que yo señalé. Pero en la medida que hicieron eso, obviamente consolidan un modelo, lo reproducen. Pero no es solo mera reproducción o mera consolidación. Es también habiendo hecho correcciones y habiendo mejorado las condiciones de vida de la gente. Sí, no es cualquier cosa pasar de 50% pobreza a un 12, 13% de pobreza, el modo como se medía la pobreza, hoy día la medimos de manera distinta, pero no es cualquier cosa. No es cualquier cosa haber expandido de tal manera el sistema educacional en que, por ejemplo, la mayor parte de quienes están hoy día en la universidad, sus padres no habían terminado la educación secundaria, no habían terminado la educación universitaria. Eso no es cualquier cosa. Entonces, el punto es ser capaz de entender precisamente esta tensión que hay. Ahora, yo creo, y ahí entramos en un tema que es bien interesante en la historia política chilena, yo creo que si una
digamos. La primera crítica que yo haría fue a los gobiernos de la concertación e incluso al gobierno de la nueva mayoría, por las razones que voy a explicar. No haber puesto el tema del poder político como el tema central. Pero fue también el tema, y ya que estamos hablando de los 50 años, fue también la gran debilidad del gobierno de Allende. Usted quiere hacer una revolución única en el mundo de socialismo con democracia, con 37% de los votos. Entonces lo primero que tenía que haber hecho era haber hecho, ya fuera un cambio constitucional, si no era posible, un acuerdo político para haber tenido mayoría. Usted transforma el país por las armas, y no se iba a transformar el país por las armas, porque eso era una cuestión fundamental para la Unión Popular, de hacerlo en democracia. Entonces, si usted lo quiere hacer en democracia, tiene que tener mayoría. Las armas en democracia se llaman mayoría. Y las mayorías se constituyen de manera distinta en cada país. Y en Chile se constituían a través de partidos. Por lo tanto, usted tendría que haber buscado una alianza de centro-izquierda. Que fue el gran aprendizaje que se hizo durante la dictadura fue eso. Los dos sectores que estaban a punto de matarse entre el 70 y el 73 se dieron cuenta que para salir de dictadura tenían que estar juntos. Hicieron una alianza. Ahora, ahí entonces había un ejemplo de que había que poner el tema político como el tema central para luego hacer las transformaciones de contenido que ese acuerdo político le permitiera. Bueno, el presidente Elwin, y esta cosa no es que los generales después de la batalla, esto lo dije yo desde el primer día, tendría que haber ido a la televisión mientras estaba Felipe González, Mitterrand y todos los que fueran acá. No sé si ya estaba Mitterrand o Rocard, el que estuviera. Estaban todos los jerarcas del mundo democrático y haber dicho en la televisión: mire, yo con esta constitución no puedo gobernar. Pido que hagamos un esfuerzo de reforma que nos permita por lo menos que la mayoría sea mayoría y que no esté coartada por el sistema binominal. Pero eso no se puso como tema central. Y empezó a irle bien con las transformaciones económicas. Piense usted en el caso, y por lo tanto llega un momento en que ya eso se abandona, ya es muy tardío. Piense usted, por ejemplo, en el caso del proyecto fundacional más importante que ha tenido Chile después del regreso a la democracia, que fue el del programa Michelle Bachelet. Eran 3 puntos que había planteado el movimiento estudiantil. Reforma educacional, o sea, educación pública. Segundo, reforma tributaria, es decir, redistribución del ingreso. Y tercero, nueva constitución. Entonces uno dice, lo primero que habría que tener, sobre todo que en este momento había ampliado el sujeto político, había entrado el Partido Comunista, que había puesto también como tema la reforma laboral. Lo primero que tenía que hacer era haberse hecho cargo del problema político, es decir, para realizar las otras transformaciones tenemos que cambiar la Constitución. Por lo tanto, haber puesto la nueva Constitución al comienzo. Y no al año siguiente, justo cuando se iba a empezar a anunciar el proceso constituyente, vienen todos los problemas de corrupción que también afectaron al gobierno. Entonces, digo, aquí hay un problema que es bien interesante en el mundo político chileno. El pensar que porque se tiene el gobierno se pueden hacer desde ya todas las transformaciones sin tener el poder político democrático al respecto. El único que entendió eso en un régimen no democrático fue Pinochet. Cuando a Pinochet le hablan al año de gobierno
que la economía se está destruyendo y que es un desastre lo que están haciendo en la economía, Pinochet dice, ¿sabe? Yo no estoy preocupado por la economía, estoy preocupado por la política. ¿Qué significa la política en el caso de él? Significa destruir a todos los militares que estuvieran en su contra porque él se había subido a último momento al golpe. Pero entendía que el problema principal ahí, antes de entrar a meterse en Chicago's Boy y en esas cosas, era resolver el problema de su poder. Bueno, esto no lo entendió el mundo político democrático, que en forma democrática tendría que haber asegurado las condiciones de tener una mayoría para hacer las transformaciones sustantivas. Y eso yo creo que entonces, en el caso de Allende, intentó hacer una transformación sin tener mayoría política, y en cambio, en el caso de Elwin, teniendo mayoría política, no la transformó en mayoría institucional y entonces canceló la posibilidad de transformaciones sustanciales. Miguel Ángel, muchas gracias, profesor. Profesor, una consulta a partir de esto que nos está comentando, en relación con los estamentos políticos que existen actualmente o que se han venido dando en los últimos años, ¿qué tan validados están frente a la ciudadanía? ¿Quieres? Perdón, me perdí un poco en la pregunta. No, la pregunta es que si los partidos políticos actuales son validados por la ciudadanía o no son validados. O el sistema en el cual se manejan ellos parece que fueran en líneas paralelas a lo que la ciudadanía en algún momento plantea, planifica, dice. Es como un mundo aparte. Dos o tres cosas sobre eso, en mi manera de responderle. Yo creo que estamos en un... sería largo de explicarlo, lo voy a condensar. En el mundo, y en Chile en particular, por lo ya señalado de las herencias de la dictadura y la incapacidad de superarlas, no hablo de traición, incapacidad de superarlas, esto nos habla de una deslegitimación de las instituciones. Yo no uso la palabra desconfianza porque creo que es tramposa. Yo no creo que haya desconfianza en los partidos políticos. Se rechaza a los partidos políticos. Esto no es desconfianza. Yo no creo que haya desconfianza en la AFP. Hay total confianza en que la AFP se van a dedicar a robar plata. Por lo tanto, hay total confianza en que el Parlamento va a hacer leyes que no sirven para la gente. Entonces lo que hay es una ruptura de la relación, de la legitimidad de las instituciones. Se rechazan las instituciones. Y esto pasa en todo. Pienso en las cosas más interesantes para irnos a un plano totalmente distinto. Piensa en lo que era la institución del matrimonio o la institución de la familia. Cuando se habla hoy día de matrimonio, si aceptamos la idea del matrimonio igualitario, lo que me parece muy bien y que debe ser así, pero la pregunta es, ¿por qué matrimonio? La gente ya no cree en el matrimonio, no cree en la institución, tampoco cree en la institución familiar. ¿Qué es lo que cree? En las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, de amor, cuyas instituciones las va creando ella. ¿Dónde siente la gente que aprende más? ¿En Google o en la institución educativa o escolar? Entonces hay, digo, una crisis de legitimidad de las instituciones. No una crisis de confianza, una crisis de legitimidad. Ahora, cuando usted le pregunta por confianza, que insisto, es una pregunta retórica, a mí me parece más planteada, sin embargo, usted tiene, para contestarle su pregunta, usted tiene que el 2% tiene confianza en los partidos. Es decir, a la gente no le interesan los partidos. La gente, la ciudadanía, como usted quiera llamar.
Eso habla muy mal de los partidos y también habla muy mal de la ciudadanía. Porque una ciudadanía que durante largos años se dedicó solamente a endeudarse y a consumir y no se interesó por la polis, por la comunidad política, sino que dejó que los otros hicieran, mientras se dejaba consumir, yo creo que no es estrictamente lo que llamamos ciudadanía. La ciudadanía es un sujeto de derecho y deber por el hecho de participar en la polis. No estoy hablando de los derechos humanos, eso es otra cosa. Estoy hablando de los derechos ciudadanos y la ciudadanía. La ciudadanía es básicamente un actor. No es solo un conjunto de derechos, es un actor que tiene sus derechos por el hecho de pertenecer a una comunidad política. Pero cuando el mundo político, con total falta de respeto de sí mismo, le dice a la gente, bueno, ¿sabe qué? Si usted quiere, vote, si quiere, no vota. Y vamos con el voto voluntario. Lo único rescatable de la Constitución de Pinochet era que el voto era obligatorio. Bueno, como militar todo era obligatorio, ¿no? Pero lo único que uno podría rescatar era el voto obligatorio. Porque es clave. Porque votar no es llegar a un supermercado y decir, ¿quiero comprar? No quiero comprar. No quiero, entonces me voy. Y si quiero, compro este, no, compro esto, total, da lo mismo, porque todo lo mismo. Miro por el precio nomás y miro qué es lo que me conviene más. Bueno, eso no es ciudadanía. Eso traslada los principios del consumo al acto de ciudadanía, que es otra cosa, que es la deliberación por el tipo de sociedad que se quiere. Entonces, en este modelo se destruyó la relación entre el mundo político y el mundo social, y al mismo tiempo se destruyó, con complicidad de la ciudadanía, el principio de ciudadanía. Es decir, soy parte de una comunidad política y por lo tanto participo en la comunidad política y no solo en los problemas que tengo en mi casa, en mi familia o en mi barrio o en mi identidad. ¿Entiendes? Entonces, ese es un punto que yo creo que es fundamental. Entonces, para volver a su pregunta, lo que hay es, por supuesto, en esta deslegitimación de las instituciones, los partidos políticos, como todas las otras instituciones, han perdido legitimidad. Y por lo tanto, la gente busca reemplazar las instituciones por aquello que les sea más cercano. Entonces usted busca reemplazar la institución escolar por Google, busca reemplazar la institución familiar por otras formas de relaciones, por relaciones tomadas muy libremente en pareja, lo que está muy bien. Entonces, y busca reemplazar los partidos simplemente por el rechazo a la actividad política propiamente tal, entonces no se vota, y generar su propia vida política, por decirlo así. Pero esa propia vida política, fuera de los partidos, fuera de las instituciones, al final es una suma de demandas, de intereses, de relaciones entre grupos, pero que no piensa al país como comunidad política. Ni siquiera los territorios más amplios. Puede ser que piense el territorio más cercano como tal, pero no los territorios más amplios. En ese sentido, la política tampoco está en las regiones. Entonces, y el papel de los alcaldes, que me parece muy, muy importante hoy día, sin embargo, se explica en gran parte porque no tanto por la necesidad de construir una democracia local, sino para resolver los problemas y las demandas individuales que son enteramente legítimas. Pero entonces, lo que se ha perdido es el concepto de polis. Y en el concepto de polis
se le ha reemplazado por la idea de participación, ni siquiera participación, deliberación, ni siquiera deliberación, sino expresión. Yo soy ciudadano y participo porque digo en Twitter lo que se me ocurre, porque digo en las redes lo que se me ocurre, y le puedo decir a este que es un imbécil, total, no pongo mi nombre, invento una noticia y tengo mi propio grupo que me ratifica. Entonces, vivimos la ilusión ciudadana, la ilusión de democracia. Eso no es ni democracia representativa, ni deliberativa, ni participativa. En las calles se es participativo, pero no se toman decisiones. Esta última que yo hablo es democracia expresiva. Yo creo que la democracia expresiva tiene que ser parte de la democracia. Pero si no hay un componente de participación, de deliberación, y la expresión no es deliberación, y no hay un componente de representación, entonces no tenemos propiamente un sistema democrático. Y eso es lo que está en crisis. Ahora, el problema de la representación es un problema muy, muy complejo en nuestras sociedades. Hay una crisis de la democracia representativa en todas partes del mundo. Y en ese sentido, las instituciones principales de la representación son los partidos. Y lo que tenemos entonces, lo que tuvimos en Chile con la ruptura del 2000, que ya se venía arrastrando, pero el 2011, 2012, digo yo, y que se expresa en el estallido, es que tenemos un mundo político que gira en torno a sí mismo, pero también un mundo ciudadano o de gente que gira en torno a sí mismo y mirándose también en el ombligo. Y lo que desapareció fue lo que los griegos llamaban, lo que hemos llamado la polis. Y la única condición para que haya democracia es que haya un espacio en el cual una población convertida en ciudadano elige representantes o toma decisiones a través del Estado. Y eso no lo tenemos porque lo que ha desaparecido es esta idea de que pertenecemos a una misma comunidad política. Gracias, profesor. ¿Rodolfo? Lo voy a sacar un poco del contexto político, tiene relación también. Cuando hablamos de estos últimos 30 años, nos centramos en el contexto del desarrollo económico, superación de la pobreza, aumento del ingreso per cápita. ¿Cómo logramos conciliar todo aquello con el aumento de la segregación espacial dentro de nuestro país? ¿Cómo logramos conciliar aquello? Desarrollo económico, ¿cierto?, versus esta segregación que en algunos casos llega a ser muy, muy brutal. Bueno, precisamente lo que, uniendo esto con la pregunta anterior que se había hecho, sobre el tema del desarrollo, hoy día no hay desarrollo. De hecho, la CEPAL cambió su lenguaje. Y habiendo hablado de transformación de desarrollo económico, desarrollo social, después en los años 90 habló de transformación productiva con equidad, no que era lo económico y lo social. Pero el nuevo tema en el 2010, de ahí para adelante, es igualdad y su informe anual se llama La Hora de la Igualdad, o cohesión social. Y la cohesión social tiene una dimensión espacial, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión cultural, y ahí entra una complejidad, porque en la dimensión cultural de la cohesión entra el elemento de pertenencia a una misma comunidad, pero también el elemento de diversidad. No hay verdadera cohesión si no hay respeto, fomento, desarrollo de la diversidad. Es decir, si hay asimilación obligada del otro, del diferente, a un patrón determinado,
no hay cohesión, hay imposición. No había nada más integrado a la sociedad esclavista que los esclavos. Estaban totalmente integrados. Pero eso no era cohesión. Eso no era una sociedad cohesionada. Eso era una sociedad de dominación. Entonces, mi impresión es que lo que usted señala es fundamental. Hay que pensar en la dimensión territorial, y la dimensión territorial tiene un componente no solo territorial, sino también cultural, social, regional. Piense usted, dejemos de lado, porque no hay tiempo, el tema de las ciudades. Las ciudades son espacios en Chile de segregación, tan construidas para preservar y profundizar la segregación. O sea, todo lo contrario de la idea de polis, que era una ciudad. Todo lo contrario de eso. Son espacios de segregación. Son maneras de organizar la segregación y la diferencia. Pero también lo es la organización regional. Entonces, frente a la idea de un Estado unitario, surge necesariamente la lucha por la necesidad, digamos, de la regionalización, de la descentralización. Pero esa descentralización puede significar consagrar la segregación. Si usted no reorganiza las regiones en términos de modelos de desarrollo propio, integrados a un nivel nacional, pero que tienen sus propias dinámicas de desarrollo, tiene ¿qué le permite hacer la distinción entre las regiones tal y cual hoy día? Salvo imposiciones que se hayan hecho en la época de la dictadura y después demandas que unos u otros hayan hecho. Pero ahí no hay sistemas políticos, tampoco hay sistemas económicos integrados. Entonces uno dice, eso es evidente. Y entonces la descentralización, que es enteramente, absolutamente imprescindible, puede significar, sin embargo, aumento de la segregación. Si usted no hace una reforma del sistema de regionalización y de redistribución del poder en las regiones y del modo como el poder se distribuye también al interior de cada una de las regiones. No sé si me entienden. Entonces, en ese sentido, volvemos a hablar que aquí hay un problema que mirarlo separadamente. Sí, el nivel de crecimiento, si llega a un nivel de crecimiento 5%, no es tan malo. Pero eso no va a llevar al desarrollo. Si usted descentraliza, no es tan malo, es muy bueno, pero eso no va a llevar al desarrollo. Si usted resuelve los problemas del medio ambiente, es muy, muy importante, pero no va a llevar eso al desarrollo. O sea, tiene que de alguna manera combinar los componentes económicos, los componentes productivos, los componentes de lo que es el trabajo, el tipo de trabajo. El del poder político local con el poder político, digamos, más regional. Entonces, en ese sentido, el concepto de desarrollo es un concepto estallado en múltiples dimensiones. Y mi impresión es que no hemos estado a la altura de una reformulación de un modelo de desarrollo que a la vez implique lo medioambiental, las relaciones de género, los temas de igualdad, los pueblos, la solución de los problemas respecto a los pueblos y naciones originarias, etc. Y en ese sentido, y con esto tengo que terminar, y tiene que ver con algo pendiente de unas preguntas anteriores,
tenemos una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad de comenzar un proceso que no se va a resolver de la noche a la mañana, de comenzar un largo proceso de refundación de nuestras relaciones económicas, sociales, culturales, y de enfrentar todos estos problemas. Los países de América Latina que están enfrentando hoy día crisis económica como las nuestras y el tema de la pandemia como los nuestros, no tienen, porque ya de alguna manera se gastaron una oportunidad con los gobiernos progresistas, por ejemplo, o los gobiernos de izquierda, o con las asambleas constituyentes que ya hicieron, pero ahora la salida de la pandemia. ¿Qué viene después de Bolsonaro? ¿Qué perspectiva, qué horizonte, qué proyecto tiene? Y nosotros tenemos uno, sin embargo. Quizás porque fuimos incapaces de tener un proyecto antes, ahora se ha generado una oportunidad de un proyecto, de un horizonte, que es el tema del proceso constituyente. De ahí su enorme importancia, que se puedan no insultarse por las redes o retirándose del debate, no votando, no participando, sino en un proceso que tiene que cumplir con varias condiciones. Además del tema de la paridad, además del tema de la participación de los pueblos indígenas, hay que pensar en cómo se lleva al proceso constituyente todo lo que ya se ha hecho en materia de cabildos, de participación ciudadana, de los procesos que se hicieron en el periodo del gobierno Bachelet en el proceso constituyente. Hay que buscar eso, pero tenemos una oportunidad enorme, única en la historia y única en la situación internacional hoy día. Gracias, profesor. Claudia, para ir cerrando con la última preguntita, para no abusar del tiempo del profesor, y para ir... Profesor, usted hablaba de la ruptura de legitimidad que han tenido los partidos políticos en concertación y visibles con la movilización del 2011. Y quería preguntarle si es el mecanismo para reconstruir esta ruptura las asambleas constituyentes. Bueno, eso es lo que yo creo, lo que trataba precisamente de señalar, eso usted apunta exactamente a eso. El proceso constituyente es una posibilidad, una oportunidad desde el plebiscito para adelante. Piense usted lo que significó el plebiscito en la época, el plebiscito contra Pinochet. Y eso que fue un plebiscito decidido por Pinochet, por la Constitución del 80. Fue un plebiscito otorgado, lo que pasa es que pensaban que iba a ser otra cosa. Pero la oposición aceptó ir al plebiscito. Y eso significó dos cosas. Significó un lugar de encuentro que no se había roto enteramente, pese a la represión, entre el mundo político y el mundo social. Eso significó el plebiscito. Pero también significó terminar con la dictadura. Bueno, yo creo que tenemos esas dos dimensiones en este proceso constituyente. Una, es un espacio de encuentro entre lo político y lo social. De modo que si solo el mundo político el que está ahí, perdimos esa primera dimensión, la oportunidad de esa primera dimensión. Y si está solo el mundo social, en especie de asambleas autoconvocadas, eso va a profundizar la ruptura con el mundo político institucional. Por lo tanto, es, primero que nada, el espacio de encuentro de lo político y de lo social. Y segundo, es también el espacio de definición de un horizonte, a partir de principios como los que salieron en el estallido del principio de dignidad, ¿no? De definición de un horizonte de sociedad que resuelva los problemas que el modelo económico, social e institucional
heredado de la dictadura no resolver. Es decir, ahí podemos decir, bueno, mire, ¿sabe usted cuáles son los bienes públicos? ¿Y qué hace el Estado con los bienes públicos? En este momento se está tramitando un proyecto de ley sobre sobre la cuestión de informática, digamos, de 5G, ¿no? De 5G, ¿no es cierto? ¿Qué puede significar? Y eso pertenece a la sociedad, es un bien público. Y se está tramitando un proyecto que puede llevar precisamente a la privatización de ello o al uso, al aprovechamiento que pueden haber los sectores privados respecto de eso, que es lo que está ocurriendo, que es lo que ocurre con el tema de las aguas. Entonces, eso es lo que se puede definir en un proceso constituyente. No solo el conjunto de derechos, pero también el modo como queremos ser gobernados. ¿Sí? ¿Realmente queremos tener gobiernos que sean de un presidencialismo como el que hemos tenido a lo largo de la historia, o podemos caminar hacia otra forma? De un Estado unitario a poder caminar a fórmulas más federalistas o por lo menos más autonomistas respecto de las regiones, etc. Tenemos por delante la posibilidad de discutir eso, o sea, de encontrar y redefinir la relación entre lo político y lo social, y al mismo tiempo de redefinir los horizontes de contenido de lo que queremos como sociedad. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Hoy hemos hablado de el proceso político, social, económico, desde los 90 al 2020, la actualidad, pasando también un poco de lo previo de los años 90, ¿verdad? Con el gobierno militar, el periodo militar, ¿cierto?, de 17 años de dictadura, y todos los procesos más bien desde una visión sociológica con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de 2007, el profesor Manuel Antonio Garretón. Profesor, una última pregunta y no lo molestamos más por hoy día. Esta pregunta tiene que ver con lo siguiente. O sea, más que una pregunta, profesor, es cómo usted puede entregar un mensaje a nuestros alumnos y apoderados, o principalmente a nuestros alumnos, motivarlos un poco con la investigación en este caso, con la investigación de los procesos sociales, con la investigación política, económica, ¿cierto? Y llevarla a cabo. Usted tiene más de 40 libros, profesor. La motivación también nace ahí de nosotros, de traer también la academia a los estudiantes. ¿Cómo los podemos motivar? Unas palabras ahí de motivación. Bueno, mire, lo primero que yo diría es que tendríamos que haber dedicado la clase a hablar de eso, porque en un minuto es prácticamente imposible. Mi impresión es la siguiente: hoy día tenemos enormes cantidades de oportunidades de informarnos. Y hay quienes han definido la sociedad actual como sociedad de la información. Yo creo que aprovechamos menos eso en formarnos y en comunicarnos. Quizás en expresarnos sí, pero no en comunicarnos, que significa escuchar al otro u otra, ni en formarnos. Informarnos significa un proceso que es a la vez personal y colectivo, que no es simplemente el acumular información. Es evidente que hay una diferencia generacional y que la generación hoy día joven tiene mucho más información que la generación adulta. Sabe con esa información organizar su pensamiento, organizar su vida, organizar sus prioridades y contribuir al debate, no solo con sus amigos, sino de la sociedad. Entonces, mi impresión es que en la sociedad digital tenemos oportunidades enormes, pero también tenemos riesgos enormes.
que es confundir el nivel de información totalmente dispersa, acumularla y no encontrar los hilos éticos y cognitivos que son necesarios para organizar esa información. Y esa es, yo creo, la tarea principal que tiene el sistema institucional, escolar, pero también el deber principal que tienen quienes están en él. Muy bien, profesor. Muchas gracias por ese potente mensaje. Ya así llegamos al final de nuestro programa número 16. Hemos conversado con el profesor Manuel Antonio Garretón, ¿cierto?, de distintas temáticas que ya repasamos durante todo este programa. Desde luego agradecer su presencia. Miguel Ángel, para ir despidiendo el programa y agradecer al profesor. Profesor, muchas gracias por participar con nosotros, gracias por compartir su tiempo, darnos sus opiniones y reflexionar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, profesor, también me sumo a las palabras del profesor Miguel Ángel, agradecer su presencia. Es muy importante para nosotros generar este diálogo, hablar sobre estas temáticas que son tan interesantes y tan contingentes, y de una manera u otra acercarla a la realidad de nuestros chiquillos, ¿ya? Así que muy agradecido por su presencia el día de hoy. Claudia. No, muchas gracias por esta instancia y por la disposición. Un placer. Gracias a todos ustedes por la invitación. Muy bien. Así entonces damos finalización a nuestro programa. No olvidar suscribirse a nuestro canal, seguir en las redes sociales, visitar la página también del profesor aquí presente, ¿cierto?, con nosotros hoy día. Hay bastante material para revisar, libros, ¿cierto?, para investigar, para ir filtrando información. La idea es que todos nuestros invitados nos entreguen visiones distintas, nos entreguen posiciones distintas, nos entreguen investigaciones distintas, así que para ir formando a nuestros alumnos también. Saludamos a nuestros apoderados que están aquí en el chat, a los profesores que también nos visitan hoy día, así que no olvides suscribir a nuestro canal. Esto es Activando la Historia, capítulo 16. Nos encontramos el día sábado con María Cecilia Morán y el programa con las chicas de Historia Activa y apoderadas, ¿cierto?, sobre el rol de la mujer en Chile. Así que hasta pronto, nos vemos el día sábado con el nuevo programa de Activando la Historia. Chao, chao. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos